Tejiendo mundos. Conversar en la naturaleza. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando Tejiendo Mundos, un podcast originado en la interculturalidad. Yo soy Paula Grisales y bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy manizaleña, radicada en Bogotá hace años y mi pasión es generar puentes entre diferentes saberes usando herramientas como el periodismo, la divulgación y la educación. Y bueno, hoy estoy en compañía de Caterine Ramos, Katy para los amigos. Hola Paula, ¿cómo vas? Pues yo siempre ando como entre dos mundos, el mundo rural y el mundo académico, el conocimiento local y el conocimiento científico, entre lo social y lo ecológico. Y pues hace rato quería hacer como un podcast y justo entre tu alcahuetería para esta aventura y la obligación que hay de Colfuturo, entonces pues nada, Paula me acompaña en esta aventura y nos habíamos conocido de Maloca, trabajando hace muchos años por esta apuesta de llevar la ciencia fuera de la academia. Y bueno, yo también estoy muy contenta de iniciar esta aventura con Katy. Este es un tema de interculturalidad. Estos diálogos en Colombia definitivamente no se agotan, por el contrario es una fuente de reflexión constante. Este podcast nació de una conversa. En esa conversa vimos que era muy importante compartir cómo se podían tejer conocimientos de diferentes naturalezas. Tejer esos conocimientos locales, indígenas, campesinos y también estos conocimientos académicos para ver cómo interactúan entre ellos. Esto es justo lo que debería ocurrir en un país como Colombia, que es tan diverso. Pues acá somos mestizos, somos afros, rom, indígenas, campesinos. Mejor dicho, si hay algo claro sobre la colombianidad es que está hecha de multiculturalidad. Esta diversidad cultural es la base de la humanidad y de supervivencia. Si no fuéramos tan diversos, no seríamos tan exitosos en el mundo. Lastimosamente, cada vez queremos ser más homogéneos. Levi Strauss, no el de los jeans, sino el antropólogo, decía que la humanidad iba hacia el monocultivo de remolacha, haciendo alusión a la pérdida de la diversidad de culturas y lenguas, que está muy relacionada a la pérdida de diversidad cultural, biológica y agroecológica. Tai Osek era una persona muy amable, conversaba con la gente. El problema era que quemaba a la gente con quien hablaba. Entonces decidieron cogerlo y mandarlo al espacio donde vive ahora. En ese lugar lo enterraron. Después salió y se vino rodando hasta llegar a la Tierra y se convirtió en fuego, originando los volcanes para ponerse en contacto con el espacio. Y de la cintura para arriba se fue a su lugar donde vive ahora y desde allí continúa mirándonos. Tai, Sol, en la Tierra se unió con una mujer y tuvo hijos. Las plantas y los animales de sangre caliente. Y en el firmamento se juntó con Ate, Luna, para reproducirse. Sus hijos son las estrellas. En ese tiempo, el único que vivía solo era la estrella de sangre fría, hijo de Tai y Ate. Él quería tener contacto con una mujer para reproducirse, pero nadie lo aceptaba. En la tierra habían muchas lagunas que eran mujeres y en ese tiempo las lagunas no corrían porque la tierra era plana. La estrella constantemente las miraba y un día decidió bajar a la tierra a enamorarlas. Al bajar, las lagunas comenzaron a correr para no aceptarlo,
pero al final logró enamorar a una de ellas y la estrella logró meter una de sus puntas y la fecundó. Desde allí nacieron hombres y mujeres llamados Yu-Lukch, hijos de las aguas, caciques. Desde ese tiempo, todo lo que existe en la naturaleza se compone de frío y caliente. Cuando estaba en la universidad, mucho antes de poder conocer el Cauca y al pueblo Nasa, hice una exposición sobre la relación de este pueblo con su territorio. Encontré esta historia de origen en una tesis de antropología y me encantó. Entonces la llevé a clase y la leí porque pensaba que a través de esta historia se podía mostrar la relación que tenían con el páramo, con las lagunas, las estrellas, todo en el cielo. Y en la tierra está interconectado. Y esta interconexión hace que nazcamos nosotros, todos los seres vivientes, plantas, animales, humanos, todos somos una red. Pero me encontré con una pared. Mi profe me dijo, la idea no es contar un cuentico, era contar la relación de esta etnia con la naturaleza. Katy, tú que has tenido un contacto tan cercano con el universo indígena, cuéntanos para ti qué significan estas historias de las comunidades. Los mitos de origen que llaman no son ni mitos ni son cuentos. Un mito siempre se usa para hablar de algo que no es cierto. Por eso, el maestro Luis Guillermo Abasco, profesor de la Universidad Nacional, decía que no eran mitos, sino historias de origen. Para conocer un pueblo y su forma de estar en el mundo, es imprescindible conocer su historia de origen. Es la base de toda su interacción con el territorio y el mundo. Esta historia de creación NASA nos muestra la interacción entre la luna, el sol y la tierra. Representa la división entre lo frío y lo caliente. Para los pueblos andinos, todo el sistema médico, natural, como humano y no humano, se basa en ese equilibrio entre lo frío y lo caliente. La enfermedad llega cuando hay un desequilibrio en el cuerpo. El conflicto en los territorios también llega cuando el desequilibrio entre lo frío y lo caliente está en el territorio. Por eso las plantas entran en esta clasificación y se usan para equilibrar el cuerpo y el territorio. Interesante entender esa relación entre lo frío y lo caliente y cómo no, los mitos no son mitos, ¿no? Yo recuerdo que Katy, que una vez me contaste que tu historia ha estado unida al Cauca desde hace mucho rato, desde que estabas estudiando en la universidad, y entonces tú empezaste a ir al Cauca y ya luego nunca más dejaste de ir. Katy, cuéntanos un poquito más detalles sobre cómo empezó este vínculo tan especial con esta tierra y con las personas que lo habitan. Bueno, pues cuando estaba en la Universidad Nacional, conocí a un suizo loco que se llamaba Mateo. Él estudiaba matemáticas y vivía con un grupo de jóvenes de tierra adentro. Ellos habían venido a estudiar a Bogotá y pues por esas cosas de la vida también se habían conocido con Mateo y se habían ido a vivir todos juntos y tenían una asociación que se llamaba Pro Tierra Adentro, la Proti. Empecé a ir en vacaciones con ellos a Tierra Adentro y me enamoré de ese lugar. Hacíamos pre-ICFES, grupos ecológicos, trabajamos con comunidades indígenas y campesinas. Y luego cuando ya llegó la hora de hacer la tesis, pues pedí permiso allá en una de los resguardos y en el resguardo de Yaquibá me dieron permiso para hacerla. Así llegué por primera vez y me quedé en Tierra Adentro. Como puede ser que muchos de nuestros escuchas conozcan muy poco sobre el Cauca y sobre los indígenas Nasa, me gustaría que nos contaras a continuación un poquito más sobre ellos. Bueno, el pueblo Nasa es un pueblo agricultor y muy guerrero. Fue el pueblo que menos se dejó conquistar por los españoles.
Para ellos eran así como los españoles tenían mucho miedo de entrar a sus territorios. Sin embargo, en algunas regiones invadieron sus tierras y los sometieron al terraje. Era una figura en la que el hacendado se adueñaba de las tierras y de las personas que vivían allí. Esta situación siguió después de la independencia. Entonces habían unos dueños de las tierras y los indígenas que vivían en esas tierras trabajaban para ellos, para esos dueños, entre comillas, y les pagaban tributo. Katy, ¿y en qué momento nacen las organizaciones indígenas que hoy en día pues conocemos como el CRIC y la UNIC? En los 70s y 80s, buscando transformar estas realidades, pues líderes de estas etnias se empiezan a juntar y crean varias organizaciones indígenas. El primero fue el Consejo Regional Indígena del Cauca en 1971. Y luego de todo el trabajo que se empezó a hacer en otras zonas, pues nace la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, en 1982. En esa época había unos académicos comprometidos con la lucha indígena que se llamaban los solidarios. Llegaron al Cauca también como con curiosidad por conocer la cultura de los pueblos que vivían allí, pero también para acompañar sus luchas. Ahí estaban, por ejemplo, María Teresa Fingi, Tulio Rojas, Luis Guillermo Vasco, Graciela Bolaños y Pablo Tatay. Algunos de ellos, como Graciela y Pablo Tatay, se quedaron con la organización caucana muchísimo tiempo, aún hoy están sus hijos ahí. Y de esta manera empezaron a constituirse nuevas formas de investigación-acción, como los mapas parlantes. Este tema de los mapas parlantes suena súper chévere. ¿Cómo eran? ¿Cómo funcionaban? Bueno, pues con esto empezó Luis Guillermo Vasco. Eran mapas gigantes, y eran elaborados colectivamente con las comunidades. En ellos se representaba el pasado y el presente de los territorios. Entonces dibujaban, por ejemplo, las luchas de los pijados y las luchas de los paeses en un mapa grande, mostrando cómo eran los territorios. Luego se mostraba cómo era la vida cotidiana de las comunidades. Entonces iban dibujando las viviendas, iban dibujando las rutas que se hacían entre los diferentes pueblos que existían, iban dibujando la agricultura, cómo se hacía, qué productos eran, y era una representación del territorio hecha colectivamente. Es una obra de arte. Todo este trabajo logró enriquecer las reivindicaciones. Yo te había entendido también pues, que antes ya se habían hecho otros procesos de investigación sobre las comunidades, pero entonces estos mapas parlantes de los que nos estás hablando ahora, entonces serían como los primeros pasos de una investigación colaborativa, ¿verdad? Entre académicos e indígenas. Sí, porque antes los investigadores, igual que ahora, pero en esa época, antes de esta investigación colaborativa, llegaban los investigadores con un tema, entrevistaban o hacían observación con las comunidades, pero se llevaban toda la información y ellos eran quienes las procesaban. Por ejemplo, un caso de esta investigación es el Instituto Lingüístico de Verano. Ellos sí hicieron investigaciones muy largas y fuertes, profundas sobre las lenguas indígenas, pero tenían como objetivo evangelizar. En cambio, aquí el objetivo era reivindicar las propias luchas de los indígenas y fortalecerlas a través de estas investigaciones colaborativas. Claro, ese es un cambio de perspectiva clave, donde el conocimiento no solo es el que se produce en la academia, ¿verdad? Los indígenas, pues bajo sus propias lógicas, reglas y cosmovisión han desarrollado su saber. Katy, no sé si nos podríamos contar un poquito a continuación cómo es ese modo indígena en que se genera el conocimiento, por lo menos entre los Nasa. De acuerdo. Porque hay como unas formas propias de construir conocimiento que han pasado de generación en generación.
Hay algunos puntos en común en todos los pueblos, por ejemplo, la observación constante de la naturaleza, del comportamiento de los vientos, del comportamiento del agua, de las lluvias, la experimentación en los cultivos, el ensayo y el error, cultivar en diferentes épocas, pero si tú no estás observando, no te das cuenta de lo que sucede, y todo esto permite innovar el trabajo en la tierra, los cultivos, por ejemplo. La observación de la naturaleza permite ir buscando patrones, igual que lo hace la ciencia, pero digamos que en contacto permanente, no en una salida de campo de 4 días, no, este es un contacto permanente, año tras año, y se va transmitiendo la información de generación en generación. Se aprende a leer la naturaleza a través de los sentidos, a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto. Por ejemplo, ellos saben cuándo va a llover porque hay animales que te avisan que va a llover. Por ejemplo, una ranita o un pajarito, o cuando las hormigas salen. También van a saber de qué lado van a venir los vientos o si va a llover, dependiendo de la época y también de la situación, del tipo de nubes que hay y del lugar de donde vienen las nubes. Es un modo de investigación muy conectado con la naturaleza, ¿cierto? Y con cada uno de sus seres. Yo le quería contar a los oyentes del podcast que Katy en su tesis de doctorado le puso un nombre muy especial a este proceso de conocimiento indígena. Ella lo nombra como un proceso espiritual de conversación con la naturaleza. Katy, me encantaría que nos contaras un poco más sobre cómo es que ocurre esta conversación con la naturaleza y que constituye de fondo pues ese modo NASA de hacer investigación. Pues esto me hace pensar mucho en Manuel Quintín Lame, que era un pensador y luchador del pueblo Nasa de comienzos del siglo XX. Él hizo varios escritos en los que afirmaba que la naturaleza era su claustro. Les voy a leer una parte del libro Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Aquí se encuentra el pensamiento del hijo de las selvas colombianas que lo vieron nacer. Se crió y se educó debajo de ellas, como se educan las aves para cantar, y se preparan los polluelos batiendo sus plumas para volar, desafiando al infinito para mañana cruzarlo. Quintín hablaba de la naturaleza como libros de los que aprendía. Por ejemplo, aprendía de ver cruzar los 4 vientos de la tierra, o aprendía también al oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque. Cuánta sabiduría en esas palabras de Manuel Quintín Lame. Yo creo que valdría mucho la pena que nos aproximáramos a este libro que mencionas, ¿cierto? Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Sí, Paula, sería buenísimo que todos los colombianos lo leyéramos y que de alguna manera también aprendiéramos a valorar los conocimientos de los pueblos indígenas sobre la naturaleza. Desde Manuel Quintín se manifiesta cómo los indígenas aprenden en la naturaleza, la observación de sus seres y de su entorno. Enseña a sobrevivir en el territorio. No sé si te diste cuenta de lo que pasó con los niños indígenas en el Amazonas. Ellos lograron sobrevivir esas 3 semanas porque supieron leer la naturaleza y sobrevivir en ella. Eso mismo conocí más de cerca con Salatiel Méndez y su familia en Toribío. Me enseñaron que la montaña es la universidad. Allí aprenden a sentir, a comprender las señales. Yo iba un poco obsesionada con la investigación occidental, cazando informantes para el tema de investigación que estaba haciendo, pero me encontré con Salatiel y Salatiel cambió mi forma de ser en la naturaleza. Te voy a contar un poquito de esa historia. Salatiel y don Gregorio fueron encomendados por su vereda para ir a organizar una finca que era comunitaria, que era una de las fincas que se habían tomado con el padre Álvaro Ulcué
en la época en la que recuperaron las tierras de los hacendados para que volvieran a manos de los indígenas. Ellos se fueron para la finca, esto fue, pongamos más o menos en el año 2004-2005. Salatiel y don Gregorio se fueron para esa finca, llevaban una guadañadora, que es con lo que puedes cortar el pasto, y también llevaban una motosierra para tumbar los árboles, porque ellos lo que querían era hacer una finca ganadera. Entonces iban a tumbar lo que se llama ya limpiar un pedazo de bosque para poder hacer el potrero y llevar allá ganado, y que fuera como una finca ganadera las ganancias iban a ir para la vereda. Una vez allá iban a empezar a talar un roble y sintieron gritos, pero así aterradores. Entonces salieron corriendo de bajada, porque les dio mucho miedo. De hecho, dejaron las herramientas y todo arriba en el bosque. Y cuando llegaron ya a la vereda, a la casa de Salatiel, pues le contaron a la mamá de Sala lo que había pasado, y la mamá de Sala les dijo que seguro eran los espíritus del bosque que iban, pues que estaban pidiéndoles que no cortaran el árbol. Y de ahí en adelante Salatiel empezó a buscar como una estrategia para poder tener un proyecto productivo que le ayudara a la vereda, pero sin afectar el bosque, sino al contrario, alimentándolo. Y poquito a poquito lograron hacer ese trabajo junto a su familia. Ellos volvieron a sembrar árboles en las zonas que estaban peladas y empezaron a pensar en un proyecto etnoturístico allá. Y poco a poco vieron que la solución estaba en recuperar esos conocimientos que tenían sus ancestros sobre la montaña, y se iban todos los días por la noche a la montaña a ver qué tenía la montaña para decirles. Necesitaban hacer un proceso, algo así como a lo que llamamos nosotros meditar, era concentrarse, y al concentrarse en la montaña podían escuchar las voces de los seres que estaban allí, que les decían qué debían hacer. Yo te quería hacer otra pregunta, y es para ti, ¿cómo fue o cómo ha sido tejer esta comprensión de cómo se produce el conocimiento, teniendo en cuenta tu formación en la academia, pero también todo esto que has aprendido con las comunidades indígenas, particularmente con los Nasa, y este modo de generar conocimiento para ellos, que es esa conversación con la naturaleza, y pues que podemos apreciar muy bien a partir de esta historia que nos acabas de contar? También me hace acordar de un profe de filosofía que fue jurado de mi tesis de maestría, que me decía que no se podían tejer esos dos tipos de conocimiento, que respondían como a naturalezas totalmente distintas y que no había forma de tejerlas. Y realmente pues yo de terca he seguido como ese camino que busca tejerlas. Entonces, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el clima o lo que tiene que ver con la agricultura, yo creo que muchas veces como científicos llegamos a las zonas pensando que el conocimiento es el que aprendimos en la universidad. Y sí hay conocimiento, obviamente, en lo que aprendemos de la universidad, y aprendemos a desarrollarlo y a construirlo desde el método científico. Pero lo que nunca nos enseñaron es que hay otras formas de conocimiento válido, como el conocimiento que se da a través de esa concentración y esa lectura de la naturaleza a través de los años. Y yo creo que el primer paso es escuchar, es aprender a escuchar como ellos y escuchar esa forma de hacer conocimiento. Entonces, cuando vas a hacer una investigación sobre plantas medicinales, por ejemplo, o no más sobre las plantas que hay en el lugar o sobre la fauna que hay en el lugar, primero tienes que preguntar y escuchar lo que te cuentan sobre ese lugar, sobre esas plantas, sobre esos animales. Y luego ya puedes
ir con todas tus herramientas de investigación desde lo occidental, con tus muestreos, con tus cámaras trampa, con las entrevistas, con las encuestas y complementar ese conocimiento. Pero primero hay que partir del conocimiento que se ha construido generación en generación en los territorios. Algunas cosas de pronto no serán correctas desde el punto de vista científico, pero si las escuchas y si sabes cómo ellos llegaron a esa conclusión, puedes de pronto corregirlas. Quiero decir, es posible que haya una comunidad que viva al lado de un volcán y tú la estés tratando de convencer que ahí no puede vivir porque si el volcán hace erupción, por ahí va a pasar la lava y se va a llevar el pueblo. Pero entonces, si tú no sabes cómo es la relación de esa comunidad con el volcán, no va a haber forma de poderla convencer de que se corra un poco o que tú puedas, con los argumentos que ella misma te da a través de su conocimiento, decirle, bueno, lleguemos a un acuerdo porque este es mi conocimiento y esto es lo que yo creo que puede pasar. Usted de pronto puede evitarlo con sus formas de relacionarse con el volcán, pero es mejor prevenir, entonces mejor corrámonos, ¿sí? Pero es siempre partiendo del conocimiento que ellas tienen, cómo se puede acceder a compartir y a tejer dos tipos de conocimiento distintos. Desde la otra perspectiva, para los pueblos indígenas, ¿cómo podríamos pensar o identificar unos aprendizajes de lo académico hacia lo indígena para enriquecer su manera de generar conocimiento? En Toribío hay un profe con un grupo de chicos y chicas que hacen, por ejemplo, monitoreo de aves. Y pues ellos tenían una base que era todo el conocimiento de las aves, de sus ancestros, del canto, de lo que de pronto de los mensajes que querían transmitir esas aves. Eso lo tenían ellos ya. Y en la interacción con otros científicos, biólogos, ornitólogos que conocían otro tipo de cosas sobre las aves, empezaron a aprender a ubicarlas con cámaras, con los binoculares, a identificar sus nombres científicos. Los nombres científicos, por ejemplo, lo que nos permiten es saber si esta ave que nosotros conocemos en un lugar como Toche es la misma que en otro lugar se conoce con otro nombre. Entonces esto les permite compartir conocimientos con personas de otras regiones y mostrar como la riqueza de aves que hay allí en Toribío desde ambos tipos de conocimiento. Estamos tejiendo formas de comprender el mundo. Hoy estuvimos descubriendo cómo la cultura Nasa, desde el departamento del Cauca, en Colombia, hace su investigación, que realmente es una conversación con la naturaleza, una investigación que nace en la laguna, en la tulpa, los seres no humanos, una investigación que teje al individuo, a la familia, a la comunidad y el territorio, que teje también a las mujeres Nasa. Y a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos en que fue el primer capítulo de Tejiendo Mundos. Paula, muchas gracias por alcahuetearme este tejido y gracias también a la familia Méndez por inspirar este trabajo y con quienes hemos tejido también en Toribío y en Tierra Adentro, Anita, Franci, Luz Dari, Nuseni, Nasji, Jimena, Robin, Danilo, Manuel y otras muchas más personas que se me quedan por ahí enredadas. Agradecemos a Marjorie Campo por su voz en la historia de origen Nasa, escrita por Manuel Cisco, a los grupos musicales Cuech Kiwe con su canción Kush Wala y a Birimbao con su canción Cicatriz en la Memoria. Gracias, Katy, por propiciar este espacio y acercarnos desde tu saber y vivencias a esta orilla del mundo, el universo NASA. Nos seguimos tejiendo en el próximo capítulo.